¿Qué tal, Antonio? Buenos ¿Cómo días. estás? Bien, todo bien. ¿Empezamos otro país? Digo, ¿empieza otro país ahora para el gobierno suyo? Definitivamente. Primero hay que poner en contexto qué es lo que significa la aprobación de la ley bases Sí. y lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Con lo que implica eso en términos de reducción de pobres, de indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida. Cuestión estructural. Por otra parte, también hemos logrado consolidar lo que nosotros, una de nuestras principales políticas, que fue el déficit cero. Básicamente, los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes, a pesar de los continuos pronósticos de que era solamente un mes y al mes que seguía se caía. No solo eso, sino que además tenemos las esperanzas de que los números que van a terminar dando el mes de junio, que tiene en contra, digamos, la estacionalidad en términos de lo que es el pago de medio aguinaldo, van a ser números verdaderamente sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón, esos 6 meses muy grande, un colchón financiero muy grande para enfrentar los pagos de intereses del mes de julio. Sí. Por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha y lo que viene de acá para adelante es, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Es decir, ahora se viene... ¿Esa es la fase 2? Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Básicamente, lo que nosotros estamos apuntando es a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Entonces, ya se... Es decir, no vas a emitir más. Exacto. Entonces, sí, pero hay algunas cosas muy importantes, por eso estoy definiendo como base monetaria amplia, porque ahora quiero explicar algunas cosas, porque he visto algunos analistas, la verdad que de una pobreza conceptual verdaderamente grosera, entonces creí que algunas cosas no había que explicarlas, pero parece que sí hay que explicarlas. Dicho esto, está cerrado el grifo fiscal. Nosotros en esta etapa hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados. El cuasi fiscal representaba 10 puntos del PBI. Ya lo hemos bajado a 1. O sea, hay un ajuste adentro de las cuentas del Banco Central de 9 puntos del PBI. Parte va a quedar de ese déficit porque es algo que se generó en la primera parte del año. Y la idea es que la base monetaria amplia, que hoy está en el orden de 7 u 8 puntos del PBI, cuando históricamente la base monetaria, la simple, ha estado en el siglo XXI en torno al 9 o 10%. La base monetaria simple en Argentina hoy es 2,8 del PBI. Es decir, serían niveles de demanda de dinero propios del camino de una hiperinflación. Sí. Una de las cosas que está sucediendo es que la economía, digamos, como encontró un piso y está rebotando, la demanda de dinero está creciendo. Entonces, una de las cosas que vos estás viendo es que la base monetaria, la simple, se está expandiendo
como consecuencia del aumento del circulante. Es decir, la gente, dada la caída de la tasa de inflación y dada la caída de las tasas de interés nominales, eso hace que la gente desee tener más dinero en sus bolsillos. Entonces eso lleva a una recomposición del circulante. Y esa recomposición del circulante hace que vos salís de esos depósitos y entonces los bancos le piden al Banco Central que se emita, y en consecuencia lo que vos tenés es que la base monetaria amplia está constante, pero va cambiando la composición. Es decir, hay un equilibrio virtuoso que en la medida que vos vayas avanzando en el aumento de la demanda de dinero y que se vaya recomponiendo la situación económica, lo que vos vas a tener es que cada vez la base monetaria simple se tiene que ir pareciendo más a la base monetaria amplia hasta que terminan de desaparecer por completo los remunerados. Bien. Eso es lo que tiene que ver con una de las partes, digamos, de la cuestión monetaria. Y entonces, una vez que nosotros terminamos de resolver el problema de los puts, esto ya estaría poniéndole casi un fin a lo que tiene que ver la cuestión de los pasivos remunerados. Una vez que nosotros además logramos converger en materia de inflación, que ahora voy a explicar qué es, cuando se cumplen todo ese conjunto de elementos, están dadas las condiciones para salir del cepo. Dicho esto, es entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Te puedo preguntar? Sí, falta solamente una cosa. Dale. Y básicamente, si yo miro la inflación núcleo o miro la mayorista, ponele, lo voy a redondear, en 3,5. La verdadera inflación, digamos, que tiene Argentina no es 3,5, es 1,5. Porque vos tenés 2 de pauta de devaluación, ¿no? Sí. Entonces, la primera etapa es que ese 3,5 termine pareciéndose a 2. Una vez que se parece a 2, vamos a 1. Una vez que vamos a 1 y alcanzamos 1, o una de dos, o vos vas por una situación de tipo de cambio fijo, o, digamos, vas a una situación de tipo de cambio flexible. Si consideramos que la economía está muy desmonetizada, podemos utilizar tipo de cambio fijo para que de esa manera poder monetizar lo que sucede, y entonces, digamos, solamente estás emitiendo contra demanda de dinero, o alternativamente ya directamente dejar libre el tipo de cambio. Eso hay que ver en qué condiciones monetarias llegamos, porque también hay que tener en cuenta que ahora viene lo que es el tercer trimestre del año. El tercer trimestre del año, Argentina tiene en términos de dólares una situación negativa. Vendés dólares. Vendés dólares. Sí, es más, y una de las cosas que te pasó es que como se te adelantó el frío, porque tiene que ver con las importaciones de energía. Entonces, cuando vos, digamos, pase eso, nosotros tenemos, como estamos sobrecumplidos en las metas de reservas, podríamos hasta perder 4.000 millones de dólares de reservas. O sea, como propio de la... O sea, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero nosotros estamos muy holgados en materia de reservas. Entonces, y eso lo que va a implicar también es una contracción de la base. Entonces, tenemos que ver, digamos, cuando converjan las tasas de inflación, qué niveles de agregados monetarios tenemos, porque no sea cosa que le estemos poniendo un freno a la economía porque la estamos ahogando monetariamente. Y eso es la segunda fase. No solo eso, además vienen más reformas estructurales. Concretamente, digamos, ahora, en la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Lo primero que sacamos es, vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Y por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, digamos, Argentina encontró un piso aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de abril, cuando vos empezás a mirar los indicadores mes sobre mes desestacionalizado, empiezan a dar muestra de una recuperación. Los indicadores líderes están mostrando tasas positivas, y cuando tomás los índices de difusión están arriba del 50%, que son la cantidad de series que empujan para arriba.
Por lo tanto, digo, la economía está saliendo y en ese sentido, en la medida que los ingresos fiscales mejoren, nuestro programa implica bajar impuestos y eso ya nos permitiría enlazar con la etapa 3 del programa, que es directamente empezar a crecer fuertemente. ¿Puedo...? Sí, claro, digo, para eso vine. Lo que pasa es que No, necesitaba completar está bárbaro. esta parte. Yo necesito que bajes a tierra para todos nosotros gran parte de lo que planteaste. Por ejemplo, bueno, la pregunta básica es, ¿qué tiempo estimás esta fase 2? Es decir, ¿cuándo la Argentina va a poder abrir el cepo, que es el final de la fase 2? A ver, el problema es, si yo fuera un dirigista te podría dar una fecha. Bien. Pero yo no soy un dirigista, yo soy liberal. Y si vos te fijás, cada uno de estos procesos tiene implícita la toma de decisiones de los individuos. Entonces, cuanto más rápido, por ejemplo, la gente quiera convertirse a circulante, digo, el proceso es más rápido, pero eso depende de la gente. Hay algunas cosas muy interesantes de la forma en la cual nosotros hemos construido el proceso de desinflación. Para mí siempre es relevante tomarlo en la inflación mayorista, que es la que adelanta, ¿no? Entonces, si vos te fijas, nosotros en diciembre tuvimos una inflación mayorista del 54%. Eso anualizado te da una inflación del 17.000%. Si vos tomás la inflación del último mes, que fue 3,5%, eso anualizado te da 50%. En rigor te da 51, pero digo, estoy redondeando. Sí. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17.000 a 50 es enorme. Y eso le tenés que sumar algunas cosas interesantes frente a otros casos exitosos de estabilización. Porque en principio, digo, nosotros al final no tuvimos esa hiper que termina licuando todos los saldos reales de la economía, destruyendo todos los activos en términos reales, lo cual hace que sea mucho más fácil la estabilización ahí, porque digo, agarrás todo en el quinto subsuelo, pero digamos eso hubiera implicado 95% de pobres, ¿no? Y 50-60% de indigentes. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco hubo expropiaciones. Sí, no hubo un Bonex 89. Nosotros no hicimos un plan Bonex, pero vos sabés muy bien que muchísimos analistas, todos decían que esto se resolvía con un plan Bonex. Sin embargo, nosotros hemos eliminado el cuasi fiscal de manera respetando los derechos de propiedad. No hemos hecho controles de precios y hemos fijado el tipo de cambio, que es una forma más rápida de bajar la inflación. ¿Sabe el gobierno, sabés vos como presidente, que lo que se percibe en la calle es una caída muy fuerte de los ingresos, del consumo y que la economía todavía no termina de arrancar? Bueno, ahí vamos a poner las cosas en relativo. Cuando vos tuviste la caída del 2002, en el año el PBI cayó 10,9%, ponele 11%. Y en el segundo trimestre, que es cuando toman lugar todos los ajustes, esa caída fue del 16%. Pero esa es un tercio del tipo de crisis que nosotros enfrentamos, porque además nosotros teníamos un problema similar al que teníamos en la previa del Rodrigazo y teníamos un problema en el Banco Central que era peor que el que hubo en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Si vos mirás la caída en el primer trimestre fue de 5,1%, es decir, con lo cual la caída de una crisis 3 veces peor es de un tercio. Es decir, eso es un logro enorme. Cuando vos tomás, es más, el desestacionalizado cayó 2,6% la actividad en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, pero es más, el cuarto trimestre ya, digamos, con plan platita y con toda la inyección del gobierno anterior había caído 2,5%, es decir, que ya venía cayendo. Entonces, digo, no, sí, porque esto es importante. Y que, entonces, por lo menos, y además, desde el año 2009 hasta ahora, hubo 7 veces que el PBI cayó más que esto. Es decir, y vos no arreglaste ningún problema. Y nosotros, en 6 meses,
evitamos una hiperinflación e hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Por lo tanto, digamos, te diría que el logro es enorme, que hay mucho para hacer, no tengo dudas. Pero si yo miro el salario real está arriba que noviembre. Los últimos 2 meses el salario real está creciendo. Sí, lo que pasa es que también crecieron los precios y en dólares muchísimo. Pero yo estoy hablando del salario real. Sí. Y el salario real, digamos, está mejor que, digamos, que cuando asumimos y los últimos 2 meses crecieron. Y si tomás las jubilaciones están arriba también. Y no solo eso, sino que además en dólares se duplicaron. Sí. Tengo una pregunta sobre jubilaciones. Sí. ¿Va a haber bono o no va a haber bono? Mira, el bono tiene una característica que es discrecional. Sí, completa. Sí. Y nosotros tenemos que ser serios y solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales. O sea, porque hasta ahora está terminando junio y no se anunció todavía el bono. Porque depende de los números fiscales. Es decir, nosotros no vamos a engañarle a la gente, no vamos a mentirles dándole cosas que no hay. Y después eso lo terminaba siendo emisión monetaria y el efecto neutro, discúlpame, el efecto agregado es mucho peor, porque a vos te dan ese papel de colores que no compra nada y no es que solamente va a precios. Esa situación en la cual en la transición va a precios genera una distorsión en el funcionamiento del sistema que hace que el nivel de actividad sea menor, con lo cual esta política de hacer las cosas con emisión monetaria lo que te genera es una situación de peor pobreza. Sí. El ministro Caputo había dicho que si se aprobara la ley Bases, cuando se apruebe la ley Bases se iba a reducir el impuesto país de 17 a 7,5. Efectivamente. Eso ahora, digamos, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de ese momento, una vez que vos limpiás ese efecto, digamos, se empieza a aplicar esa reducción. O sea, la reducción, vos, está aprobada la ley, se reglamenta. Sí, cuando vos tenés todo en funcionamiento, eso es una cuestión de caja. Sí. Entonces, ahí automáticamente después se saca. ¿Tiempo? Porque eso depende de ustedes ya, no es de la gente. Bueno, digo, sí, pero hay cuestiones operativas que por eso resolver, gobierno, digamos, no sé. Imagino que podrá ser en agosto, supongo. Es, bueno, pronto. Está bien. No, bueno, está bien, digo, o sea, por eso, porque vos necesitas reglamentarlo, pero también vos necesitas que esté funcionando, es un problema de caja. Es una segunda fase que empieza ahora, donde vamos a empezar a ver en la calle que la economía se empieza a mover. De hecho, la economía se está moviendo. En sectores muy particulares. La vida es así. Sí, pero se debería extender. La realidad es heterogénea, digamos, es naturalmente así. Sí. Y algunos van primero y otros van después, o sea, es parte de la vida misma. Lo que sí podemos decir es que hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida, y acá hay varios elementos que juegan. El primer tema es, vos venís de una economía que durante 20 años se estuvo comiendo el capital. Por lo tanto, al haber poco capital en la economía, eso se traduce en niveles de productividad muy alta. Quiere decir que los proyectos, en términos reales, tienen retornos muy altos. Eso es un disparador de la inversión. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vos tenés un efecto de rebote. O sea, vos tenías el pánico, la gente en pánico no consume, digamos, se retrae, y ahora, digamos, cuando pasó el pánico empieza a expandir también. Además tenés recomposición de salarios reales y de jubilaciones, digamos, que le vienen ganando a la inflación. No solo eso, con lo cual tenés un efecto desde el lado de la oferta, tenés un lado desde el lado de la demanda, y por otra parte, una de las cosas que es muy importante, el corrimiento del sector público en la economía, el gasto público en términos reales cayó 30%. Es decir, y además eso implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI. Ese ahorro ahora vuelve para que la gente lo pueda usar, no para que se lo esté comiendo el fisco. Esto no es un tema menor, porque la parte interesante de esto es que nosotros discutíamos en diciembre la hiper y hoy estamos discutiendo los créditos hipotecarios. Digo, eso me parece que como cambio en el eje de la discusión no es trivial. Es una pregunta que yo había notado. ¿Sacarías un crédito hipotecario ahora o esperarías?
Sí, yo estaría en condiciones de, Sí. digamos, aparte porque vos lo que ves es que, digamos, primero que las tasas de interés en términos reales son muy bajas. Segundo, que las propiedades están deprimidas. Y por otra parte, vos vas a tener una situación donde tus ingresos van a mejorar y además con la inflación a la baja, con lo cual te diría O sea, que... vos sacarías hoy un crédito hipotecario. Sí. No esperarías a que bajen más las tasas. Sí, podés hacerlo, pero te va a costar más caro la propiedad que vas a comprar. Tiene que ver con eso. O sea, aparte de la apuesta es, ojo, porque la propiedad vale algo hoy y cuando vos quieras ir por la tasa más baja, también es más alto el valor de la propiedad. Nombraste a Sturzenegger que la semana que viene ya se incorpora al gobierno. Sí, ayer estuvimos trabajando 3 horas con Federico. Sí. ¿En qué lugar? Vamos a crear un ministerio que tiene como misión básicamente continuar con el proceso de reformas. O sea, yo siempre, digamos, para que la gente tenga algo para visualizar qué es lo que tengo en la cabeza, digo, bueno, parecernos a Irlanda. ¿A Irlanda qué quiere decir cuando digo eso? Que era un país que era el más miserable de Europa y hoy es un país que tiene un PIB per cápita 50% superior al de Estados Unidos. La realidad es que a mí con eso no me alcanza. O sea, yo quiero hacer que Argentina sea el país más libre del mundo. Y conforme un país es más libre, es mucho más rico. De hecho, los países más libres son cerca de 12, 13 veces más ricos que los reprimidos. O sea, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el extremo. Entonces, ese es el modelo. El modelo es el modelo de la libertad. Y ese es el área que va a tener Sturzenegger. Sturzenegger es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo, poder seguir poniéndole musculatura al crecimiento de largo plazo. Se habló mucho de un informe del Fondo Monetario que hablaba de una devaluación del 30%, que en junio se terminaba el dólar blend, que era el dólar de liquidación de exportaciones. El ministro Caputo lo negó esto sistemáticamente. ¿Te preocupa el valor del dólar hoy en Argentina? No. No, y voy a explicar por qué. Vos hoy no comprás dólares libremente. O sea, todavía tenemos Compras bonos, sí. Entonces vos comprás dólares por una vía indirecta, es decir, lo comprás vía bonos. El problema es que el bono no es un mecanismo indirecto. Sí, sí, sí. Entonces, entonces el dólar no solo está reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar, sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono. La verdad que la conducta de algunos diputados con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal, cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona de cerca de 1150, lograron hacerlo llevar hasta 1600. Eso que contamina la percepción de la solvencia intertemporal de la economía y que se impacta sobre el precio de los bonos, que los hace caer y que el riesgo país, los degenerados fiscales los llevaron a 1600, la contracara de eso es que también, digamos, se manifiesta como un dólar más alto. Eso es una cuestión. La segunda es, vos en este periodo, de vuelta tenés el periodo donde estacionalmente perdemos divisas. Algunos hicieron una lectura de que eso era un problema y en realidad es parte de la estacionalidad. Es decir, es como decir que hay un problema porque Antonio hace frío en invierno. Digo, es casi como una estupidez, pero bueno, digamos, o sea, esa es la calidad de analistas que tenemos. Y lo otro, digamos, que a mí también me parece interesante para tener en cuenta, digo, que es lo que está explicando este movimiento, es que pagaste el medio aguinaldo. Y, digamos, y la gente, digamos, tiende a... Por lo tanto, no me preocupa. Y en términos de comercio exterior, ¿es un dólar competitivo el actual o vos crees que va a haber modificaciones? Y supongamos, digo, te hago la cuenta al revés, supongamos que no fuera competitivo, ¿cómo se arregla? ¿Devaluando? Bueno, esta es la clásica solución que todos proponen siempre. Bueno, esa era mi otra pregunta. Sería un disparate. Suponete que
te lo hago con un modelo... Si no tenés que buscar competitividad bajando impuestos, por ejemplo. Exacto, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y de hecho la idea en el programa de crecimiento que estamos haciendo es con el gasto público fijo. De modo tal que todo lo que se genera de crecimiento y que se traduce en aumento de la recaudación va a permitir bajar impuestos. Y entonces la idea es terminar simplificando la estructura tributaria y que de 170 impuestos vayamos a 10. Obvio que esto, digamos, por eso es tan importante ahora que viene lo que es el Pacto de Mayo. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿dónde estábamos? Con el dólar, con el dólar competitivo o no competitivo. Ahora vamos por este lado. Suponete que yo tengo un modelo muy simple de transables y no transables. Y la competitividad viene dada por el precio de los transables respecto de los no transables, ¿no? Es es una forma estándar de mirar el problema. Primero te cuento, si vos pensás en esos términos, la baja del gasto público implica que el tipo de cambio, digamos, se vuelve más competitivo, porque impacta directamente. Y nosotros hicimos una reducción del 30% real del gasto público. Detalle que lo dejo, digamos, para los ignorantes, digamos, que viven engañando gente vía consultoras. Pero ahora voy a ir a otra parte. Suponete lo siguiente, tenés la foto y viene un torpedo y te rompe la mitad del sector no transable de la economía, con lo cual vos tenés una contracción de oferta. ¿Qué crees que va a pasar con el precio de los no transables? Tendría que subir. Obviamente. Por lo tanto, si vos lo mirás en términos de ese precio relativo, la economía se apreció un montonazo, porque el precio no es transable. Ahora la pregunta es, ¿eso se arregla devaluando? Sería un disparate. Vos lo que tenés que arreglar es la recomposición del sector no transable. Si vos llegás a devaluar y haces subir el precio de los transables porque devaluaste, ¿cuál es el problema? Que la asignación de recursos que vos necesitás que vaya a ese lugar para corregir el problema de competitividad, lo estás bloqueando con la propia devaluación. Es decir, yo no tengo la culpa que, digamos, nuestros analistas tengan tan mala formación en economía que no entiendan ni siquiera modelos de equilibrio general de 2x2x2. O sea, sinceramente, digo, la verdad es que lo que muestran a cada instante es que les falta mucha lectura. Bueno, ya hablamos del tema cepo, hablamos de Sturzenegger. Tema prepagas. Por el DNU quedaron liberados todos los precios. Las prepagas hicieron un aumento disparatado, interviene el Ministerio de Economía diciendo, señores... Defensa de la competencia. Defensa de la competencia, denuncia por cartelización, retrotraen precios. Lo que plantea el Ministro de Economía me parece justo criterio, es nosotros vamos a regular actitudes. Ahora, en este momento vuelven a liberar. ¿Qué creen que van a hacer las prepagas? Van a volver a hacer lo de antes. Bueno, entonces volveremos a... Si cometen exceso, volveremos a recurrir a defensa de la competencia. Porque digo, si ya... Lo hicieron una vez y recurrimos a defensa de la competencia. Si hacen cosas que... Digo, esa maniobra tuvo también una intencionalidad política. Claramente. No fue una... Porque cuando vos mirabas la evolución de los precios, te dabas cuenta que no tenía que ver con las correcciones, digamos, que uno ex ante hubiera esperado a la luz del desfasaje que tenía, que era un desfasaje, si no me recuerdo mal, digamos, de 17 puntos porcentuales. Dicho esto, como eso tuvo una intencionalidad política, digo, quien estaba en ese momento al frente de esas instituciones tiene profundos vínculos con quien perdió las elecciones, y eso fue un torpedo a un grupo etario, digamos, que tiene fuerte peso electoral en nuestra composición de votantes. O sea, no es que fue algo inocente, si no fue inocente, fue algo hecho con mala intención política. Es decir, entonces, a la luz de todos los desequilibrios que se habían generado de la previa, porque esto también es importante, porque hay algunos que confunden ser libertario con ser un libertarado.
y yo también descubrí que hay mucho más libertarados que libertarios, porque, digamos, vos tenés una situación que está viciada de origen. Es decir, la pandemia fue un mecanismo por el cual se inyectaba dinero y algunos sacaban ventajas y cambiaron la composición del sector, y vos estás haciendo un programa de estabilización con corrección de precios relativos y además la política juega. Entonces, vos no podés analizar, digamos, como si estuvieras en condiciones normales de presión y temperatura, cuando en realidad hay tipos tirando torpedos por todos lados. Entonces, uno tiene que internalizar algunas restricciones, y que no todas son además económicas, que son, te diría, las más fáciles de ver. Hay otras que son de índole política y que vos jamás te imaginaría que estarían dispuestos a causarle daño a la población por hacer un daño político, y lo que hemos descubierto es que de enfrente tenemos un conjunto de degenerados que no tienen ningún tipo de problema de destruir la población con tal de tener el poder. Y eso, ¿sabes dónde se ve más claramente? Por ejemplo, en lo que fue lo que nos dejaron de herencia. Si nosotros hubiéramos abierto el cepo el primer día, nos habían pasado todas las colocaciones a un día, claro, con lo cual hubiéramos cuadruplicado o quintuplicado la oferta de dinero, la base monetaria en rigor, en un día, en una situación donde teníamos deuda con importadores por 50.000 millones de dólares, la CIRA, 15.000 millones de dólares pisados de dividendos, 90.000 millones de dólares en vencimiento en pesos. ¿Vos te encontraste con un país mucho peor de lo que pensabas? Sí, sí, era mucho peor que lo que creíamos, porque había partidas ocultas. Nosotros, por ejemplo, creíamos que el problema del Banco Central eran solamente los pasivos remunerados. Y lo que descubrimos es que no solo estaba el problema de los pasivos remunerados, había una cosa que es muy perversa, que es el tema de los puts. Sí. Cuando el gobierno anterior desea financiar el déficit fiscal, no consigue que los bancos le financien, entonces prefieren hacerlo vía el Banco Central. En esa operatoria que prefieren hacerlo vía el Banco Central, cuando vos tenés una opción, ya sea un put o un call, que está en condiciones de ser ejercido, en realidad, digamos, o sea, tu verdadero problema es la supuesta contingencia, que en este caso ya es una certeza, porque estaba en zona de ejercicio. Que te lo van a ejercer. Claro, además no tenés fecha, te lo pueden ejercer porque es americano, claro. Exacto. O sea, porque si fuera europeo, sabes cuándo vence. Acá, digamos, te lo ejecutan el día que se les da la gana. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? En este contexto, a vos te podían meter 2 bases monetarias más de un día para el otro con eso, y en el balance del Banco Central, por una cuestión de contabilidad, se registra solamente el put. La opción. Claro, exactamente. No se registra lo que te pueden ejecutar. Exacto, se registra la opción, no la contingencia. O sea, como cualquier opción. Claro, entonces, tío, cuando entramos ahí nos encontramos con ese... Que la contingencia en este caso además era recontra ejecutable. Estaba in demand y estaba tirado para ejecutarse, en cualquier claramente. momento, claro. Entonces, y eso es lo que hace que todavía no podamos salir del cepo. ¿Y eso cómo lo van a resolver? Porque todavía está la opción, es decir, todavía está... Estamos trabajando en darle una solución. Por eso es tan importante, yo te diría, la verdad que la tarea de Bausili y Pablo Quirno es monumental, porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que era en el Tesoro, porque la contracara de eso son los 45.000 millones de dólares que se robaron del Banco Central el gobierno anterior. 45.000 millones de dólares que se robaron. Sí, claro. Digo, porque no deberían haber ido por el lado del Banco Central, no deberían haber saqueado el Banco Central. ¿Y quién se los quedó? Se los gastaron haciendo populismo. Entonces el plan platita, pero 45.000 millones. A lo largo de... Sí, es más, en mi definición se robaron... O sea, el doble de las reservas. Se robaron
28 puntos del PBI con señoriaje. Lo que pasa es que no está tipificado como delito, pero el señoriaje es delito. Vos emitiste 28 puntos del PBI en 4 años, pero de esos 28 puntos del PBI, 13 se emitieron en el último año. O sea, te das cuenta que estamos hablando se patinaron cerca de 90.000 millones de dólares, el último año nada más. Yo no puedo creer las cifras. Bueno, se vio todo lo que pusieron en la calle, pero vos me estás hablando de 90.000 millones de dólares. Es una fortuna. Obvio. Digamos, eso es el populismo. Eso es lo que nos dejaron plantado. Ahora, digo, yo no voy a estar llorando por la herencia, porque en condiciones de presiones normales, en condiciones normales de presión y temperatura, vos no tenés un presidente liberal libertario. Digo, por algo soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, porque digo, o sea, no es el estándar. Digo, tiene que estar todo muy roto. La diferencia era si estallaba, y creo que nosotros esto lo hemos hablado en alguna entrevista. Te dije que era mucho más fácil arreglarlo si estallaba. Lo que pasa es que el daño que tenías es gigantesco. Obvio, pero ellos, ¿qué era lo que esperaban? Que en lugar de actuar como libertarios, actuáramos como libertarados y que nos estallara todo, y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero ya ellos volvían al poder. Todo el ajuste se hacía por las malas y todo era culpa de los libertarios, y entonces ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias. ¿Te puedo volver al principio de la fase 2? Donde quieras. Pero trata de llevármelo a nuestra vida y a nuestro lenguaje. Explícame la fase 2 en la calle, para todos nosotros. O sea, ¿en qué nos va a cambiar la fase 2 del gobierno? Con la ley de bases aprobada, el paquete fiscal aprobado. La fase 2 tiene algunos elementos interesantes. Que empezás a aprovechar los réditos de haber hecho la estabilización, y eso va a significar un nivel de actividad recuperándose, una mejora del empleo, una mejora de los salarios respecto de la inflación, mejora de las jubilaciones respecto de la inflación, tasas de interés más bajas, la existencia de créditos, ¿sí? Y un proceso de inversión donde el RIGI juega un rol fundamental para conseguir nuevas inversiones. Y eso, lo que vos tenés en la fase 2, implica además empezar a terminar definitivamente con el problema de la inflación, que cuando vos tengas eso terminado y vos puedas asegurarte que la emisión sea cero, podemos ir a la ley de emisión cero, donde básicamente si vos emitís dinero... Está la ley comparada delito de lesa humanidad. Exactamente, donde va preso el presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, todo el directorio y los diputados y senadores que aprueben esas cosas. Vos me podés decir, bueno, pero puede venir alguien y la puede cambiar. Sí, pero como tiene esa característica de lesa humanidad, puede volver otro y decir... no prescribe. Exactamente. Eso no es menor, porque eso es determinar que se muere la inflación. Por otra parte, como nosotros apuntamos que la base monetaria amplia no cambie y que la base monetaria tradicional vaya convergiendo a la amplia, toda la monetización de la economía se va a hacer de manera endógena por la gente y vos vas a poder usar distintas monedas. Entonces, y vos vas a tener más reformas estructurales. Nosotros tenemos todavía más de 3.000 reformas estructurales. Si ya metimos 800, vamos a meter 3.000 más. Este va a ser Sturzenegger. Exactamente. Y eso es todo inyección al crecimiento. ¿Dolarización ya quedó al margen y No, la dolarización va a ocurrir naturalmente. Esa es la dolarización endógena. Endógena, claro, porque si yo dejo fija la cantidad de dinero, ¿sí? Y los distintos aumentos de la demanda de dinero, en lugar de que vos los tengas que pasar por el mercado, vos puedas usar los dólares o la moneda que vos quieras, es en realidad competencia de monedas. Entonces, vos, por ejemplo, porque si vos estás en el sector petrolero, es más probable que utilices el WTI, no necesitas usar el dólar. Está bien, pero el peso no va a desaparecer. El peso, digamos, no necesita desaparecer. Lo que necesitas es que no crezca más. Y para que vos no tengas un problema
con los precios en pesos y forzar la deflación, lo que dejas es que ingresen las otras monedas. Sí, correcto. Entonces, de esa manera vos mantenés los precios alineados sin que tengan tantas fluctuaciones, porque si vos obligaras a que pasen por los pesos, lo que estás haciendo es obligar a que vendan esas monedas extranjeras. Entonces, lo que a vos te ocurre es que va a empezar a darse la monetización de la economía con la presencia de nuevas monedas. Perfecto. Va a haber un momento que va a ser tan grande la relación entre el resto de las monedas y el peso que Sí, digo, va a ser puede de forma endógena. decidirse en algún momento sacarlo, lo puedes hacer, digamos, desde mi punto de vista lo mejor sería sacarlo, porque digo, está claro que yo no quiero emitir, pero a mí no me consta que otros no quieran emitir. Pero bueno, eso también es un proceso en el cual Sí. digo, se va a ir dando con el tiempo, pero esto es como todo, Antonio. A ver, están todos ansiosos con la inflación. Y ahora, digo, vos toma cualquier reportaje mío y yo te decía, ¿cuánto tiempo tarda en bajar la inflación? 18 meses. Sí. 18 a 24. No, Digo, aparte y van siempre, 6. siempre planteaste un programa a 30 años, básicamente, con distintas etapas. Exacto, digamos, o sea, para que... De hecho, la dolarización, si yo mal no recuerdo, era al año o año y medio que se empezaba a plantear. se empieza, claro, digamos, primero tenés que arreglar todo el desastre que te dejaron el Banco Central, que es bastante más grave de lo que había, y una vez que vos saneás el Banco Central, una vez que estás en el régimen de competencia de monedas y tenés un sistema financiero anticorrida, recién ahí podés avanzar en la dolarización. ¿Te preocupa que suba la inflación en junio, como están planteando las consultoras a raíz de la suba de tarifas, que se vaya a 5,2, 5,5? No, no, porque si yo miro la tendencia es a la baja. Creer que toda esa tendencia no puede tener un serrucho es un error conceptual enorme. A mí lo que me preocupa mucho más en el sentido de que hay que mirarlo, para mí lo que hay que estar mirando todo el tiempo es la core y la mayorista. Sí, correcto. Entonces, y siempre el comparado es, tenés un piso de 2 porque tenés la pauta devaluatoria. Sí, aparte los servicios públicos los sacás, no están en la core. Bien, entonces, exacto, sí. porque vos en el medio lo que estás teniendo es una recomposición de precio relativo. Una recomposición de precio relativo no es inflación, es recomposición de precio relativo, que lo vas a manifestar como una situación donde digamos, te suben los precios, pero eso es un problema de la recomposición, no de... Mira, te lo hago con un ejemplo más fácil. Suponete que tenés una situación X en la economía y por algún motivo, no sé cuál, el que fuera, hay una caída en la demanda de dinero porque inventaste un mecanismo por el cual cambiás los modos de pago y entonces demandás menos dinero, pero no por, digo, por nada más que por eso. Sí. Por lo tanto, o sea, la demanda de dinero cae. ¿Cuál es la consecuencia? Que pierde poder adquisitivo el peso, o sea, con lo cual tenés un salto de once for all, o sea, de una vez para siempre, en el tipo en el nivel de precios, pero eso no es inflación, es un cambio de precio relativo. Yo tengo dos preguntas. Una, Qué bueno, son las dos preguntas, o sea... por ahora. No, esta semana Lula dijo que vos deberías pedirle disculpas. ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que una discusión tan chiquita, ¿no? Parece una discusión de criaturas de preadolescentes. Porque, digo, es el mismo mecanismo de Petro, es el mismo mecanismo de Sánchez. O sea, No, lo de Sánchez fue distinto, porque No, Sánchez no, hubo un no, insulto no. previo del gobierno de Sánchez a través de Puente. ¿Y vos te crees que Lula no hizo cosas parecidas Pero lo de Sánchez metiéndose? fue mucho más grosso. ¿Y no te crees que Petro y Lula no hicieron cosas similares? En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra. ¿De Con qué lo cual estamos no le hablando? vas a pedir disculpas a Lula. Pero aparte, digamos, las cosas que yo dije encima son ciertas. Digo, ¿cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Y acaso no es comunista? Digo, ¿desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?
es como, no sé, ¿cuánto medís? ¿1,90 m? 1,87. 1,87 m. Che, Antonio, me dice 1,87 m, y como vos no te autopercibís de 1,87 m, entonces te tengo que pedir disculpas, disculpame, digamos. Nada. Sí, digamos que son situaciones diferentes. En el fondo es lo mismo, lo que pasa es que lo estoy llevando a un ejemplo ridículo. Digo, para que veas lo ridículo que es. Pero lo que quiero que veas, Sánchez también exigió que se le pida disculpas. Sí, Petro también exigió que se le pida disculpas. Pero la situación de Sánchez es diferente, porque Sánchez, uno de sus ministros que nunca pidieron ellos disculpas, fue muy agresivo con el presidente de la Argentina. ¿Y a vos no te parece que la campaña negativa que me hizo Massa, impulsada desde Brasil, eso no fue agresivo? Pero en todo caso es un problema de Massa también. Pero igual la pregunta era... Digamos, de vuelta, Sí. pero ¿quién era la contraparte? Digo, ¿me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña? Me quedó claro. Digo, porque aparte, digamos, o sea, los que mintieron exige que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad. Vamos. Entonces, hay que ponérselo. ¿Sabes qué? Hay que ponerse por encima de estas niñedades. ¿Sabes por qué? Porque es más importante, digamos, los intereses de los argentinos y los brasileros que, digamos, el ego inflamado de algún zurdito. ¿Por qué le pediste disculpas al Papa? Que dijo, entre otras cosas, que eras el maligno. No, yo le dije eso. No, el Papa, tenés razón, vos le dijiste eso, el Papa dijo otra cosa y volvió ahora en esta última vez. Porque, digamos, ¿Por qué le pediste disculpas al Papa, que también fue bastante duro con vos? Pero fue distinto lo que hizo el Papa y él tiene una interpretación de los hechos y tiene una visión de algunas cosas que es directamente opuesta a la que yo tengo. Y una de las cosas que yo me di cuenta ahí es que por más que vos tengas una visión distinta y que hasta tengamos interpretaciones distintas de las Sagradas Escrituras, eso no ameritaba que yo utilizara los calificativos que utilicé, porque ahí me equivoqué, porque en el fondo le estaba diciendo algo por pensar distinto y por tener una lectura de las Sagradas Escrituras distinta, digamos, a la que tengo yo. Digo, él no tiene por qué comprar mi argumento de Samuel 8 y mi argumento sobre Sí, San yo igual Lucas. creo que la visión del Papa es política, netamente. Es un Papa peronista, me parece que es política, es completamente política. Yo creo que tiene que ver con su forma de ver desde la perspectiva de un jesuita. Pero eso en el momento, yo caí en la trampa de creer que era una cuestión de índole porque es peronista. Ese fue mi error y por eso contesté como contesté. Y cuando me fui desasnando sobre temas vinculados a la interpretación y lectura de las Sagradas Escrituras, digo, las cosas son bastante... O sea que no lo pones dentro de lo político, para nada, mucho más a lo religioso. No, porque creo que tiene que ver con su lectura, digamos, de cómo se interpreta. O sea, después yo puedo compartir o no, hay cosas que comparto, hay cosas que no, digamos, o sea, pero... Digo, esa es la interpretación de él, digo, y ¿quién dijo que la mía es la correcta? ¿Te interesa mucho lo que piensen de vos? Digo, ¿te preocupa? Digo, fundamentalmente por ¿En serio me lo preguntás? Lo del premio Nobel, sí. Hay una cuestión. En primer lugar, en términos generales, me importa un rábano. Bien. Porque tu opinión... A ver, yo soy liberal libertario, entonces yo, digamos, bajo la regla del principio de no agresión, bajo la regla de libre comercialización, con respeto al derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, tu opinión es tu propiedad. Sí, que vos podés decir lo que se te cante, o sea, vos podés decir todo lo que se te ocurra. Sí, con respeto. La definición de respeto también es relativa. Sí. Es relativa, digo, tampoco es tan grave. Porque tiene que ver con contextos, o sea, no es tan complicado. Es decir, a veces algo dicho con un insulto es mucho más suave que algo dicho con lindas formas. O sea, digo, la estupidez de las formas es para gente muy limitada intelectualmente.
Digo, de hecho, digamos, uno de los grandes pensadores y grandes arquitectos de la mejor Argentina era un puteador serial, digamos, que era el caso de Sarmiento. Así que digamos, y sin embargo hizo, digo, desasnó a este país. Entonces, con lo cual eso te diría que lo que a mí me parece es que hacen una interpretación de lo que yo dije que es falso. O sea, se toma un segmento de una conferencia y se lo aísla y dice una determinada cosa. En ese sentido, lo que yo dije es que lo que estamos escribiendo con Demian, nosotros, en economía, vos tenés una inconsistencia entre, lo voy a poner en términos de metáforas, entre la idea de la fábrica de alfileres, técnicamente se llama rendimientos crecientes. De hecho, de las 3 horas que estuvimos con Sturzenegger, 1 hora estuvimos discutiendo esto. Y la idea de la mano invisible, digamos, acorde a la interpretación de Pareto. Eso genera una inconsistencia que vos o elegís una o elegís la otra. Si elegís la fábrica de alfileres, vos te quedás con la explicación del crecimiento económico, algo muy importante en los últimos 250 años de la humanidad, pero tenés una inconsistencia en términos de eficiencia que la teoría económica hoy la resuelve con el accionar del gobierno, lo cual es una contradicción en sus términos. O sea, porque la presencia del gobierno destruye crecimiento, no crea. Entonces, ahí tenés una inconsistencia. La otra es tomar una posición, como toma la academia, se queda con el óptimo de Pareto, con la mano invisible, y deja de lado los rendimientos crecientes, es decir, la fábrica de alfileres, y le pone un parche al modelo para que genere crecimiento a dedo, lo cual es un espanto. Entonces, nosotros con Demian lo que estamos haciendo es corregir esa inconsistencia para poder explicar el crecimiento económico en un sendero de optimalidad de Pareto, no solo presente, sino futuro, o sea, una optimalidad intertemporal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos haces eso, eso implica que tenés que redefinir cómo funcionan las empresas, que tenés que redefinir cómo funcionan los mercados. Digo, que tenés que redefinir... O sea, tenés que redefinir la economía. Bueno, implica, el día que vos lográs cambiar eso, eso implica un torpedo sobre la teoría económica neoclásica que tiene que cambiar el 80% de la teoría económica neoclásica. Y cuando vos haces ese cambio, todo lo que estuviste discutiendo en los últimos 50 años en materia de política económica está todo mal. ¿Comprendés? Sí. Entonces, si vos llegás a lograr eso, y eso es una contribución digna del premio Nobel. Eso no quiere decir que yo me postulé. Lo que dije es, nosotros estamos trabajando en algo que es un torpedo a la línea de flotación a la teoría económica neoclásica. De ahí a decir que me autopostulé para el Nobel es una estupidez del tamaño de una casa. Mil gracias por el tiempo. No, por favor, espero haber sumado algo para Desde ya que sí. que poder, digamos, que los además argentinos tengan la tranquilidad que estamos yendo por el buen camino y que estamos haciendo algo que... Hay algo que es muy importante que hay que entender. Nosotros estamos revirtiendo más de 100 años de decadencia. Y ayer hemos dado el primer paso. Ayer hemos dado el primer paso para salir de la decadencia de los últimos 100. Y estamos gestando las condiciones para que Argentina vuelva a ser el país más próspero del mundo. Porque vamos a hacer que Argentina sea el país más libre del mundo. Y si Argentina es el país más libre del mundo, va a ser el más próspero del mundo. Y en eso nos va la vida a nosotros. Presidente, gracias. Muy Gracias, atenta, Antonio. Por favor. Vas a ver, vas a ver.